En algunas ocasiones tenemos una serie de datos que se encuentran separados como en esta parte de aquí, así por columnas, pero de acuerdo a nuestra demanda queremos, por ejemplo, unificarlos dentro de una sola celda, es decir, unificar toda una fila en una única celda. Y para eso existen varias alternativas que podemos utilizar y que además nos brinda Excel. Y la primera es utilizar la función concatenar, que podemos utilizar de la siguiente manera. Lo que debemos hacer es que nos vamos a ubicar enfrente de la fila que queremos unificar, o por lo menos es la práctica que yo recomiendo en este caso. Y después de eso vamos a irnos hasta esta funcioncita que se encuentra en esta parte de acá, que es nos abre el asistente de funciones. Voy a hacer un clic y en este cuadro de búsqueda, en este caso, bueno, ya la tengo activada en esta parte de acá, pero para entenderlo de una manera mucho más didáctica, entonces voy a buscarla, concatenar, voy a dar en ir, aquí me la filtra, efectivamente, tengo mi función concatenar, voy a dar en aceptar y acá se nos abre el asistente para poder implementar esa función. ¿Cómo funciona? Entonces voy a empezar a agregar cada uno de los valores dentro de estos cuadritos que se encuentran en esta parte de acá, lo cual nos va a ayudar a construir nuestra función. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a seleccionar el primer nombre, después en el siguiente cuadrito selecciono el segundo nombre, en el tercer cuadrito el tercer nombre, y de acuerdo a esto, bueno, me estoy equivocando, Ignacio Méndez, y en el quinto iría López. Si se fijan, acá me va mostrando cómo quedaría construida la unificación de nuestras celdas. De entrada, entonces voy a dar en aceptar. Esto realmente no es muy entendible que digamos, así que vamos a implementar esa misma función, pero lo vamos a hacer con algún tipo de separador. Y para eso voy a volver a repetir el proceso, pero me voy a ubicar en esta celda de acá, voy a abrir nuestro asistente, hago doble clic sobre la función concatenar y lo que podemos hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar el primer nombre, en la siguiente, digamos que en el siguiente campo voy a colocar comilla, espacio, comilla, para colocar un espacio. Después en el tercer campo de Pedro voy a seleccionar Ignacio y aquí me va mostrando que efectivamente está concatenando, digamos que ese valor vacío, y se va mostrando un poquitito más ordenada nuestra información. En esta parte de acá también podemos hacer comilla comilla para colocar otro espacio. Después selecciono Méndez, que es el siguiente apellido, y Excel nos habilita hasta 255 cuadritos más en donde podemos seguir, digamos que insertando nuestra información. Acá iría otro separador, espacio separador, y por último nos faltaría López. Voy a dar en aceptar y perfecto. Aquí ya tengo, digamos que como esa separación entre cada uno de los nombres, y esta podría ser una solución, digamos que temporal, a lo que tiene que ver con digamos que concatenar los datos cuando hay relativamente poquitos datos. Sin embargo, hay momentos en donde contamos con una tabla muchísimo más extensa y en esos casos sí que resulta un poco engorroso unificar, digamos que de manera manual, tantos datos. Así que existe una función que es relativamente nueva, y además de eso la vamos a utilizar en esta parte de acá. Voy a hacer un doble clic y la vamos a utilizar en esta parte de acá. Y esa función se llama unir cadenas. Entonces voy a seleccionar acá digamos que nuestro asistente para funciones y voy a buscar unir cadenas. Voy a dar en ir y acá tenemos nuestra función. Dice que nos permite concatenar una lista o rango de cadenas de texto mediante una cadena o carácter delimitador. Y esto es especialmente útil porque vamos a, como dice la función, poder utilizar un carácter que nos delimite los datos. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos separarlos por guión, diríamos entonces que quiero separarlos por este carácter. Además de eso, podemos decirle que si queremos ignorar o no las celdas vacías, por ejemplo, en este caso de acá,
existe una celda vacía, y si yo le digo aquí que verdadero, entonces él la va a ignorar. Y si le digo que falso, entonces digamos que fíjense lo que va a hacer. Voy a colocarle de entrada falso y después vamos a colocar el texto. Y el texto que quiero colocar es todo esto de acá. Voy a dar en aceptar, no sin antes mostrarles cómo quedaría, digamos que nuestro texto. Entonces digamos que la reunión de todo esto, digamos que mostraría esta parte de acá. Y quiero que se fijen, por ejemplo, en esta parte de acá, en donde hay un doble guión, es decir, colocó dos veces el separador, y esto se debe a este valor de acá. ¿Cómo así? Sí, porque le estamos diciendo que no ignore las vacías. Si yo le digo que ignore las vacías, es decir, verdadero, y doy tabulado, Excel es tan inteligente como para mostrarnos, en este caso, ya digamos que una separación mucho más para humanos, y en definitiva eso nos ayudaría a ahorrar muchísimo tiempo. Entonces, por ejemplo, acá en este caso podríamos separarlo por nada, es decir, por solamente un espacio en blanco, y esto que me está mostrando aquí me parece bastante atractivo, o digamos que este valor de acá, que es el resultado de la fórmula. Voy a dar en aceptar, voy a dar en un doble clic y perfecto. Ya con esto tengo digamos que los datos de acuerdo a lo que yo estoy buscando, y obviamente me demoré muchísimo menos que al utilizar la función concatenar. Y respecto de esa función concatenar, hay que decir que ya a estas alturas del partido se está reemplazando por otra función. Voy a hacer un clic, voy a ocultar digamos que estas columnas de acá, voy a ocultarlas y ahorita las muestro nuevamente, porque voy a decir que igual concat, y aquí digamos que lo que nos muestra Excel es que tenemos por una parte la función concatenar y el reemplazo de esa función que se llama concat, por decirlo así. Es como una actualización de nuestra función concatenar. Función que de alguna manera ya se encuentra obsoleta. Y por eso nos muestra este simbolito de admiración. Entonces, en ese caso vamos a utilizar la función concat, digamos que es como la función nueva, y esta función digamos que tiene una particularidad, y es que sí nos permite seleccionar varias celdas al mismo tiempo. Por ejemplo, en este caso doy enter, arrastro y digamos que me funcionó perfectamente. Mientras que si yo igual concatenar, hago tabulado, selecciono todas estas celdas, cierro el paréntesis y doy en enter. Si se fijan, me generó un error de valor, es decir, que no me permite seleccionar varios rangos. Con esto podemos concluir fácilmente que, digamos que una de las mejores opciones para poder concatenar valores es esta función que se denomina unificar cadenas, que nos permite utilizar un delimitador, quitarlo o colocarlo en su segundo parámetro, y además nos permite seleccionar por rango todos los valores. Entonces, si tenemos una base de datos demasiado extensa, esta función unificar cadenas es la alternativa perfecta para poder utilizar. Y ya para cerrar, quiero aprovechar para decir que existe otra alternativa para poder concatenar, y es diciendo que igual seleccionamos un valor y utilizamos ese simbolito de este simbolito de acá. Ampersand, seleccionamos otra celda, nuevamente ampersand, y así. Voy a dar en enter, y si se fijan, digamos que ahí digamos que me concatenó. Es un poquito más engorroso utilizarlo, sin embargo es totalmente válido. Y aprovecho nuevamente para decirles que visiten mi blog de contabilizalo.com, en donde contamos con una serie de cursos y vamos a seguir sacando cursos adicionales orientados, por ejemplo, a Excel práctico. También vamos a manejar todo lo que tiene que ver con Visual Basic for Applications, Web Scraping, entre otras tecnologías futurísticas que vamos a estar manejando. Además de eso, quiero decirles que si van a descargar este archivo, voy a dejar una tarjetita por acá en esta parte para que vayan hasta allá y descarguen el archivo. Igual en esta misma zona voy a dejar el enlace para que vayan hasta nuestros cursos certificados, y también en la descripción del video voy a dejar también el enlace para que vayan hasta allá, hasta el blog.
Y quiero anotar entonces que para que puedan descargar el archivo deben irse hasta el final, van a ir al, digamos que van a ir al blog, a la URL que yo dejé publicada en la tarjetita y se encuentran la zona de descarga. Y aquí dice, digamos que en este caso estoy descargando el archivo de texto en columnas, es diferente, hacen clic sobre el botoncito y esto les empieza la descarga a su computadora. Como les digo, voy a dejar el enlace por acá en una tarjetita y en la descripción del video para que puedan descargar el archivo y puedan practicar.